Y cuando quieras la palabra. Eh, Estoy ahora mismo yo solo. Pues sí, pues ya puedes llevar tú la batuta si quieres, Rafa. Bueno, voy a presentar debate. Bueno, vamos a hablar, en esta tarde vamos a hablar de la objetividad y la subjetividad del lenguaje y vamos a ver los aspectos, bueno, que rodean a estas cuestiones. Eh, Sole, puede estar pendiente si se conecta Carlos para ponerlo de Estoy, moderador, estoy, ¿vale? estoy en ello, no te preocupes, sí. Vale, vale, No, gracias. Bueno, aquí está aquí tenemos Carlos. un... Está aquí Rafa, ¿vale? Por si quieres que lo sepas, que estés tranquilo, que ya está aquí Carlos. Vale, vale. Este es el índice que vamos a tratar. Vamos a hablar primero un poco del registro formal y después pues vamos a adentrarnos ya en lo que es la subjetividad del lenguaje. Y tocaremos temas como el lenguaje afectivo, el léxico bélico y la argumentación emotiva. Realmente, como veis, son cuestiones que dan para mucho contenido, pero bueno, lo hemos intentado cortar de manera que nos quedara para un debate. Pero es un tema que ya os digo que es bastante amplio y además bastante interesante. Soledad, soy Carlos. ¿Se me Sí, escucha? Carlos, sí, eres Sí, moderador ya. le iba a decir primero que, bueno, uno de los compañeros ha faltado al debate. No nos lo Vale, no, esperábamos, no lo teníamos previsto. no os preocupéis, vosotros dos estáis perfectamente capacitados para llevarlo adelante. Sí, pero es que igual su parte pierde calidad porque no nos lo habíamos preparado, se lo había preparado él. Vale, Carlos, no te preocupes, vosotros hacéis lo que vosotros buenamente podáis y ya está. Yo la comento si queréis, yo más o menos me puedo... Vale, bueno. Bueno, vamos a adentrarnos un poco en el registro formal de lo que es el habla, que el registro formal pues tiene una serie de características que supongo que ya la mayoría conocemos. Algunas, pues bueno, en los contextos donde se usan requieren de una mayor formalidad, por ejemplo, pues no sé, todos sabemos cuando vamos a lo mejor al médico, pues un contexto formal o cuando tenemos alguna reunión de trabajo. Después atiende a una ortografía y a una gramática correcta. Se suele utilizar un vocabulario rico y variado, evitando redundancias, que esto va ligado a la característica anterior, y también pues evita los coloquialismos, los vulgarismos o la... Por favor, no le deis a esto. Disculpa, he sido yo. Disculpa. Y evita los coloquialismos, vulgarismos o las muletillas, ¿vale? Dentro de este registro también encontramos, por así decirlo, como un subtipo que es el lenguaje técnico, ¿no? El lenguaje técnico en él se caracteriza por los tecnicismos, valga la redundancia. Y ahí, bueno, el tecnicismo pues encontramos en diferentes ámbitos. Aquí tenemos algunos ejemplos de tecnicismo, por ejemplo, en el ámbito sanitario, que encontramos palabras como, por ejemplo, anamnesis, etiología, patogenia, farmacocinética. Luego del ámbito judicial también encontramos algunos tecnicismos, como desacato, comparecencia, cohecho. Y en el ámbito filológico, que en la encuesta que os hemos pasado, teníais que, bueno, una de las preguntas era que pusieseis algunos tecnicismos que conocieseis del ámbito filológico, que la mayoría, pues bueno, ha respondido bastantes tecnicismos, ¿vale? Y esto es un poco lo que queríamos comentar del registro formal. Ahora ya nos vamos a centrar un poco, cuando debatamos unas preguntas, nos centraremos en la parte que tiene un poco más de juego del debate. Pero antes vamos a lanzar tres preguntas, ¿vale? La primera es esta. En cuanto al ámbito judicial, ¿piensas que debería usarse el lenguaje afectivo en algún caso concreto? Y en el ámbito sanitario, esta es la primera de las preguntas, ¿vale? Que la voy a... si Carlos la puede ir copiando en el chat mientras yo las leo. Después, la siguiente pregunta es, ¿crees que haciendo uso del registro formal se transmite algún tipo de emoción? ¿Por qué? Esta es una pregunta que también va ligada a lo que hemos preguntado en la encuesta, ¿vale? Y por último, esta que ya es una pregunta introductoria para la siguiente parte del debate, que es en qué situaciones o contextos crees que debería usarse un lenguaje más subjetivo.
voy a... Bueno, como no los ha copiado... Vamos a ir haciendo grupos, ¿vale? Sí, las estoy copiando, disculpa, es que al no poder hacer copia y pega las tengo que escribir. Vale, vale. ¿Esta la copia ya, Carlos? Bueno, voy a ir... Solo puedes ir haciendo los grupos. Sí, voy haciendo los grupos, pero Carlos, de cara a las próximas preguntas, porfa, tenerlo previsto, cópiatelas antes, ¿vale? Porque si no, sabéis que hay que cortar un poquito antes por la encuesta que tenemos que hacer, ¿vale? Vale, de acuerdo. Ya están copiados y ya se pueden hacer los grupos. ¿Cuántos grupos queréis que formemos? Pues poquito realmente, porque como 5 grupos. Vale. Cinco grupos. Y allá vamos. Vale, pues creo que me escucháis todos, ¿no? Los que estamos como moderadores, ¿no? Ángela, Antonia, Carlos, Cristina, Pilar, Rafa Porlán y Rocío. Bueno, pues la idea es que los que estamos en la sala principal, entre los que estáis algunos de los invitados de Juan Pablo, en esta sala que se está grabando, perdona que ponga mi vídeo, es que además como estoy con mi ordenador personal, puede ser que cuando ponga el vídeo no se me escuche bien. Si es así, pues quito el vídeo, ¿vale? Pues nada, os decía que podemos ir, si queréis, pues nosotros, pues como expertos, ¿no? O también, pues simplemente como invitados, como Rafa, ¿no? Pues podéis dar un poco vuestra opinión acerca de estas preguntas, de manera que los alumnos que ahora estén trabajando por grupo, después del debate, pueden visualizar también esta parte que normalmente enriquece mucho las posturas que ellos mismos comparten por los grupos. Entonces, bueno, pues si queréis alguna de vosotros, Cristina, si quieres tú misma que has mencionado, que has hablado por el chat, ¿no? Y has contado que Juan Pablo te ha invitado como experta, si quieres empezar tú comentando algo respecto a la primera pregunta que plantean los compañeros, Carlos y Rafa. Estoy, a ver si puedo, estoy tratando de, ahí está, compartir video. ¿Qué tal? ¿Ahí me están escuchando? ¿Sí? Sí, perfectamente. Bueno. A ver, no puedo compartir video. Vista previa, a comenzar a compartir ese genial. Ajá. Comenzar. Bueno, ahí está. ¿Me ven ahí? No sé. Yo no me veo. Sí. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Acá son las 2 de la tarde. Gracias por venir, Cristina. ¿Cómo? Bien. No, pensé que estabas diciendo algo. Acá el tema de, yo le había comentado a Juan Pablo, el tema este que estaba interesante, el tema de usarse el lenguaje más subjetivo. Cuando se habla de lenguaje subjetivo, tal vez sea un lenguaje más vinculado a las emociones, que es lo que está en la primera pregunta. Y yo le comentaba a Juan Pablo que, bueno, justamente yo trabajé mucho con el tema de la teoría de la appraisal theory, no sé si la conocen, es el lenguaje evaluativo en definitiva, o sea, cuando uno expresa algún tipo de subjetividad, lo que en definitiva está haciendo es evaluando de alguna forma. Entonces eso es lo que tal vez estaría, yo justamente estoy haciendo un trabajo sobre cómo la lengua, los escritos académicos que uno piensa que son poco marcados en lo subjetivo y todo esto, pueden encontrarse subjetividad en ellos también. A pesar de tener un vocabulario muy específico, justamente está dada por la modalización de los verbos y por expresiones o tiempos verbales en potencial que dan la idea de alguna posición del autor frente al discurso que está emitiendo. Así que vamos a ver qué proponen ahora los chicos en sus Bueno, grupos. es interesante
esta pregunta que comentan, porque dicen, ¿en qué situaciones crees que debería usarse más el lenguaje subjetivo? Es que en cierto modo es un poco paradoja, ¿no? Porque ¿qué es en realidad? ¿Cuándo somos objetivos? ¿En qué momento? O sea, porque en realidad yo creo que tampoco hay un muro tajante que pueda separar cuándo somos objetivos y cuándo somos subjetivos. En realidad Tal es cual. continuo, ¿no? No, por supuesto. Claro. De Sí, hecho, sí, bueno, sí. hay muchos recursos que podemos utilizar para que parezca que estamos siendo más objetivos, aunque en realidad no lo estamos siendo, ¿no? Podemos... Ahí dice Pilar, yo creo que nunca. Dice, ¿y en qué Con tu situaciones? micro, Yo creo que Pilar, nunca. claro. Pilar, con tu micro, cuéntanos, claro. No, pero justamente hay que ver este tema Hola, de, ¿se bueno, escucha? qué se entiende Sí, subjetividad sí, Pilar, sí. Ah, no, simplemente eso, que simplemente por ser seres humanos y tener ya una percepción subjetiva obligatoriamente, siempre se va a traslucir algo de nuestra subjetividad en el lenguaje. Claro. Sin duda. Sí, sí. Claro, claro. O sea, incluso aunque parezca que en una noticia periodística no hay nada, o a veces, bueno, pues como locutores sí que podemos escondernos pues en una oración impersonal, en usar un nosotros en vez de un yo, ¿no? Que justamente esto es lo que hablamos con los alumnos. Rafa, sí, perdón. A ver. Levantaba la mano. No, a mí hay dos cosas que me interesaba comentar de estas preguntas, y una de ellas es la relación entre el lenguaje y el poder. A mí me parece que el lenguaje técnico, el llamado lenguaje técnico o lenguaje académico también en otra forma de decirlo, muy especialmente el del ámbito sanitario y también el del ámbito del derecho, muchas veces lo que expresan o lo que consiguen en una situación de interacción con personas que no dominan el lenguaje técnico, por ejemplo, el enfermo o la persona que va al abogado a que le atiendan o que va al juez, lo que establecen son una relación de poder, porque evidentemente hay muchas palabras del lenguaje técnico que tienen equivalencia en el lenguaje común, que es accesible a la mayor parte de los ciudadanos. Y sin embargo, yo, por ejemplo, cuando voy al médico y soy biólogo, doctor, etcétera, etcétera, le pregunto, le digo a mi médico, al médico que sea, digo, por favor, háblame el lenguaje normal, porque no sé lo que me estás diciendo. Claro. No sé lo que me estás diciendo. Claro. Entonces, esa barrera impresiona, ¿no? Impresiona y da un estatus al que usa el lenguaje técnico. Y esto tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando de objetivo y subjetivo, es decir, a veces un aparente lenguaje más académico, objetivo, avalado por una terminología desconocida para el común de la ciudadanía, lo que provoca es una relación de poder entre alguien que sabe y alguien que no sabe, ¿no? Y una relación además de sumisión y de quedar al servicio de la otra persona, porque uno no es capaz de entender lo que se le está diciendo y se pone en manos de esa persona. Eso por un lado. Y otra cosa que me gustaría comentar es que creo que hay otra categoría que se podría usar, que sería muy interesante en el caso nuestro, porque estamos hablando en un ámbito educativo, que es el lenguaje de edad. El lenguaje de edad, de los grupos de edad, digamos. El lenguaje juvenil tiene características distintas del lenguaje adulto y ambos son subjetivos, evidentemente, y es muy interesante porque el lenguaje juvenil transmite cosas, ¿no? Subyacen en un análisis del discurso, subyacen distintos elementos, por ejemplo, la necesidad de diferenciarse, la necesidad de crear un ámbito propio que los adultos no entiendan muy bien para comunicarse entre los jóvenes. Y claro, muchos de los alumnos de esta asignatura seguramente van a optar a intentar ser docentes, a lo mejor, ¿no? Y Claro. es muy interesante, lo discutimos algunas veces, Soledad, en nuestro curso, cómo es interesante acercarse al lenguaje cotidiano de los alumnos para poder conectar con ellos y ayudarles a aprender, ¿no? Entonces, bueno, quería apuntar esas dos cosas, la idea del poder que está detrás del lenguaje y sobre todo del lenguaje técnico, y la categoría de lenguaje de edad o de lenguaje juvenil, si queréis llamarlo así, o de la jerga juvenil, porque creo que los docentes tenemos que estar muy cercanos y muy al tanto de la jerga juvenil para poder conectar con los alumnos. Sí, totalmente. Bueno, Sí, Cristina, quería... Si me permiten, no, una de las cosas que está ocurriendo acá en Argentina, Juan Pablo se interesó mucho porque está también el tema, volviendo al tema del lenguaje juvenil,
está muy, muy, muy enraizado en toda la cultura estudiantil, el tema del inclusivo con E, ¿no? El todes y el les estudiantes y todas estas cosas, donde, bueno, uno como docente, yo tengo 58 años, en un momento digo, tengo que modificar todo mi discurso frente a una clase, porque si no voy a ser tomada, y no vale el los y las estudiantes, o los y las, porque se habla de que no es digamos, solamente, el género no es solamente femenino o masculino, sino que hay otros géneros que tienen que estar también contemplados. Entonces, bueno, se nos presenta este desafío a los docentes, decir, bueno, ¿cómo nos presentamos? Yo tengo docentes que me ayudan, más jóvenes, entonces ellos tienen mucho más incorporado el uso del inclusivo, los estudiantes y nosotros y todes y todo eso, y para mí es algo que yo miro y digo, no es lo que, como yo me siento identificada. Pero justamente también ahí es algo que hay que debatir, porque si no los estudiantes están como también pendientes de si uno usa una lengua que no está marcada en género, y si usamos el masculino como género no marcado. Bueno, sí. ¿Sole podría quitar los grupos ya? Sí, es que ya no sé cómo se hace. Sí, yo lo hago. Listo. Bien. Bueno, pues ya estamos en el Perfecto. si queréis, chicos, y ahora nosotros los expertos nos quedamos y vamos debatiendo todas las preguntas, ¿vale? Tal y como lo venimos a Perfecto. Bueno, yo quería decir un apunte que respecto a la última pregunta Bueno, se ha estado debatiendo, he estado en varios grupos, y se ha estado debatiendo que realmente la objetividad como tal no existe, porque siempre parece que hay algo de subjetividad o siempre está nuestra opinión ahí intrínseca. He pasado por varios grupos y esa opinión me ha gustado bastante porque es lo que coincide con lo que veníamos a explicar. Y es así, la objetividad pura, digamos, no es como las matemáticas, ya que el lenguaje por sí mismo ya es algo humano. Entonces siempre hay algo subjetivo. Lo que ocurre es que sí que necesitamos una diferenciación entre un lenguaje más frío y un lenguaje más expresivo. Entonces, por eso hacemos esta diferenciación de objetividad y subjetividad. Y bueno, para ver esta distinción, digamos, o esta comparación, vamos a usar las metáforas porque nos parece un elemento muy, muy útil. Vemos como en expresiones de la vida cotidiana o en el lenguaje poético, asimismo, podemos ver que en vez de decir las cosas tal cual, siempre la ensalzamos, digamos, las hacemos un poco más estéticas, ¿sabes? Le damos esa chispa, ese juego. Y aquí vienen las figuras retóricas y una de ellas es la metáfora. Por ejemplo, en vez de decir este es tonto o algo así, decimos este es un burro. Entonces, ahora os proponemos un reto que por grupo. Sí, le voy a dar la palabra a Rafa. Voy a hacer un pequeño apunte. Realmente las metáforas no solamente se utilizan no solamente marcan la subjetividad, por así decirlo, también en un lenguaje más objetivo la podemos utilizar. ¿Qué es lo que marca realmente la diferencia? Lo que marca la diferencia es el léxico que se utiliza. El ejemplo que ha puesto Carlos sí sería la palabra burro, pues sí denota un poco más de subjetividad, pero hay otras metáforas que sí se pueden considerar un poco más objetivas. Pero bueno, nosotros vamos a tratar un poco más las metáforas más relacionadas con la subjetividad en el lenguaje. Ya puedes continuar tú, Carlos. Vale. Bueno, que ahora vamos a proponeros un reto, que es que por grupos debéis dar una interpretación a una metáfora y luego lo haréis a viceversa. No sé si ahora hacemos grupo, Rafa. Y sí, ahora las tengo copiadas, las paso ahora mismo. Sí, yo también las tengo copiadas, ¿vale? ¿Habéis entendido lo que hay que hacer? La actividad es dar una interpretación a esta metáfora y después que hagáis la acción inversa, es decir, que
entre todos del grupo para una de estas frases creéis una metáfora, ¿vale? Aquí os paso la metáfora que tenéis que interpretar. Ah, bueno, ya la he pasado. Vale. Bueno, pues si solo le puede hacer los grupos. Sí, vuelvo a hacer 5 grupos. Sí. Vale, pues ya estamos por aquí nosotros en la sala principal. Esta vez los chicos nos piden algo como muy concreto, ¿no? Que intentemos crear metáforas a través de, pues, de estos enunciados. No sé si se os ocurre algo, si hay algo que queráis decir, o incluso si quedasteis con ganas de decir algo antes porque cortaron los grupos. A ver. No sé si se Vale, escucha. creo que se me ha cortado un poquito. Nada, decía, perdón, que Sí, sí, sí. como estoy con mi ordenador personal y no con el de clase, se corta un poquito el internet a veces. Sí, decía que si queréis vincular también esto que han propuesto con, con algo que hayáis quedado con ganas de decir. ¿Sí, Rafa? Rafael. No, hacer también un apunte, otra mirada de las metáforas, en la misma línea un poco de la segunda parte de lo que comentaba antes y en el papel un poco que me toca de la parte didáctica, es que las metáforas son un instrumento fundamental en la comunicación didáctica, ¿no? Muchas veces los docentes para acercar determinada idea al lenguaje común de los alumnos necesitamos, y viene muy bien, usar metáforas que utilicen algún fenómeno de la vida diaria como explicación o como comparación con un fenómeno, no sé, científico o de un ámbito disciplinar del tipo que sea, de la medicina o de otros ámbitos, para que podamos entender mejor un determinado significado, ¿no? Entonces, que la metáfora también es un gran útil de comunicación, sobre todo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Muchas gracias, Rafa. Vale, Cristina, ¿quieres comentar algo tú también, verdad? No, acá habíamos hablado con Juan Pablo el tema de este autor, bueno, los autores, las metáforas de la vida cotidiana que escribió Latham Johnson hace ya unos cuantos años, y justamente también, como decía recién Rafael, ¿no? Son muy importantes en el momento de poder, la metáfora nos habilita otros campos semánticos, otras formas de ver una realidad, ¿no? Yo, por ejemplo, enseño lectocomprensión, lengua extranjera, inglés, y en un momento también uso una metáfora para justamente entender el proceso de lectura, ¿no? Y los alumnos se sienten muy, muy identificados y muy liberados también, ¿no? Cuando digo que cuando uno entra a un texto, no entra como a gatas adentro de un tubo, encontrándose con palabras que tiene que ir entendiendo palabra por palabra, sino que justamente la idea es que tuvieran como una mirada de halcón, donde ven el texto desde arriba, que es mucho más liberador, mucho más, donde uno tiene una idea mucho más discursiva, ¿no? Del texto, y eso es una metáfora y da una idea también de otra forma de abordaje a un texto, ¿no? En lengua extranjera, que siempre genera mucha inseguridad. Desde luego, bueno, también es muy interesante, justo también lo comentaba con ellos cuando me mostraban estas preguntas que iban a plantear, el hecho de que muchas veces cuando se habla de metáforas la gente piensa en una poesía ahí gongorina, algo muy, Sí. muy elaborado, Sí, y por sí. supuesto que no, nosotros estamos constantemente utilizando metáforas y otras figuras retóricas en nuestro día a día, y que además que están repletas de coloquialismo en muchos casos. ¿Tiene algún ejemplo o se os ocurre cómo plantear una metáfora así simple, alguno de estos ejemplos, ¿no? Que proponen ellos? No sé si se os ocurre, ¿no? De hace calor, me explicar un poco. Sí, Rafa. A veces los dichos populares tienen una carga conceptual y una carga de significado muy profunda,
y lo usamos muy poco en esta lógica de las metáforas didácticas, ¿no? Hay un dicho popular en Andalucía que es tremendamente potente para explicar las crisis cognitivas de las personas cuando reconstruimos el conocimiento, ¿no? Aquí se dice, se me han caído los palos del sombrajo, ¿no? En la playa se construían antes de existir ¿cómo se dice? Lo que nos ponemos para evitar el calor. La sombrilla, pues lo que se hacía era con 4 palos y con hojas secas se construía lo que se llama un sombrajo para dar sombra, ¿no? Entonces, cuando en el dicho popular la gente dice, es que se me han caído los palos del sombrajo, están diciendo lo que los psicólogos han tardado mucho en decir, ¿no? Se me está cayendo toda mi teoría personal sobre el mundo, ¿no? Y tengo que reconstruirla y mis esquemas de conocimiento están en crisis, ¿no? Y mis esquemas emocionales están en crisis. O sea que la gente, el pueblo, construye conocimiento a través muchas veces de metáforas muy sencillas que los científicos tardamos tiempo en elaborarlas, ¿no? Entonces, o por ejemplo, cuando toses y porque te has atragantado y te dice, tu madre te da en la espalda y te dice, se te ha ido por otro lado, te está dando una explicación anatómica del funcionamiento del aparato digestivo y del aparato respiratorio y sin embargo tenemos que muchas veces tenemos que ir a terminología muy, muy compleja y muy técnica cuando tenemos metáforas en la cultura popular que son ilustrativas de teorías a veces muy complejas, ¿no? Desde luego, toda la razón, Rafa. Sí. Y por cierto, Rafa, no hace falta que levantes la mano, ¿eh? O sea, enciende tu micro y Yo soy, salvo en mi curso, soy muy disciplinado. Muy no, de bien. verdad, o sea, aquí estamos muy tranquilos y estamos justamente para hacer una charla así más distendida, sin ningún problema. Sí, Cristina, ¿qué decía? No, cuando Rafa estaba recién tirando las metáforas propias de Andalucía, acá tenemos unas metáforas muy cómicas. Bueno, cada uno en su ámbito tiene, ¿no? También cuando decimos a una persona que no está del todo en sus cabales, decimos que no le sube agua al tanque. Y es muy cómico, pero es así, ¿no? Como diciendo, no le sube agua al tanque, como que no le está irrigando bien. Bueno, aquí también decimos muchas cosas así, ¿verdad? Nosotros decimos esta persona no riega bien, no carbura, no carbura. No la quema bien, también dicen por mi pueblo, no la quema bien. Sí, sí. Realmente este tema da para mucho. Sí, da para mucho. Pilar, sí, querías sí. tú también. Sí. Y realmente es que casi todos los conceptos abstractos se utilizan a través de metáforas, como yo qué sé, lo de entender el tiempo de manera lineal con un delante y un atrás y decir volver al pasado y cosas así son también metáforas muy básicas, pero son metáforas. Luego hay otro elemento muy interesante de las metáforas, que tiene que ver con alguna de las preguntas que yo he visto por ahí, porque yo ya había visto esta presentación, sí. que es la carga ideológica, ¿no? Hay otras metáforas, por ejemplo, las metáforas bélicas, que luego se comentarán, me imagino, Sí. que te están continuamente, o las machistas, ¿no? Te están continuamente transmitiendo una carga ideológica de que pues, las disputas son todas guerras, ganar, vencer, luchar. O sea, como el discurso que está detrás de algunas metáforas tiene un componente muy fuerte ideológico, ¿no? Que están transmitiendo, lo sabemos desde el análisis del discurso. Totalmente. De hecho, bueno, uno de los temas que van a tratar, por cierto, disculpas que no tengo vídeo. Que están transmitiendo normatividad, o sea, normalidad ideológica, dando por normal una serie de expresiones que son metáforas y que tienen toda una carga ideológica detrás, ¿no? Sí, sí, completamente. De hecho, os decía que se me corta constantemente el internet, perdona, que los chicos ahora en las próximas preguntas plantean metáforas bélicas que se utilizan muy a menudo en el discurso político, justamente en conexión con lo que menciona Rafa.
O incluso con las enfermedades, estamos luchando, por ejemplo, ¿no? Este tipo de verbos con las enfermedades y demás también son de cierto modo metáforas. Sí, hay algo en el ámbito de la medicina que a mí no deja de horrorizarme, es cuando los médicos dicen, hizo un cáncer, como que el paciente lo hace al cáncer. Pues fíjate esto, Es el responsable. Que yo sepa, en la península no se utiliza así, no sé si, vamos, a lo mejor Rafa, Pilar, Carlos, Ángela pueden decirnos otra cosa, pero yo al menos es la primera vez que lo escucho. Qué interesante, porque resulta que está responsabilizando al paciente de tener una enfermedad como si la hubiera buscado. O hizo un paro, también dicen, ¿no? Cuando alguien se me dice, hizo un paro y no lo pudimos sacar. O sea, el paciente lo hizo el paro. Wow. Sí. Eso es interesante. Mucho no lo sabía. Qué interesante. A mí me interesa mucho eso. Y bueno, y todo el discurso en torno a la pandemia, acá en Argentina, por ejemplo, el presidente cuando presentaba las primeras así comunicados de prensa, como que decía que estábamos frente a un enemigo invisible, ¿no? Entonces, eso lo posicionaba lo ponía en una posición de mucho poder, ¿no? Porque cuando lo vemos constantemente, los países que están medio o gobiernos que están medio perdiendo poder, lo que hacen es buscar una situación bélica, invadir algo como para, entonces ahí se refortalece esa posición de poder, ¿no? Y con la pandemia yo veía ese tipo de discurso del enemigo invisible, y que todo era todas las medidas que se tomaban eran de tipo bélicas, como para decir, bueno, es el líder dentro de una guerra. Y bueno, dentro de la ley marcial también hay cosas que se permiten que en tiempos de no guerra, para no hablar de normalidad, no se permitirían. Eso es también para analizarlo. Sí, desde luego que sí. Ole, vale, cuando corto grupo, ¿no? Venga, sí. Corto grupo. Bien. Vale, pues hecho. Para llegar. Ok. Bueno, pues continuamos, ¿vale? Aquí podéis ir copiando las metáforas por aquí, ¿vale? Para que, si la habéis escrito, para que los demás puedan leer las metáforas que habéis creado. Muy buena la del barquero, ¿eh? Bueno, a continuación vamos a seguir con el lenguaje afectivo, esta vez el niño, y también veremos cómo están las metáforas incluidas aquí, pero esta vez no pasaremos a grupo, vamos a quedarnos aquí, vamos a dar nuestra opinión por el grupo general. Y bueno, lo que quería comentaros es que el lenguaje afectivo lo utilizamos en los niños por la metáfora para, de alguna manera, protegerlo de la realidad. Por ejemplo, en vez de decir cómo se tiene un hijo, en el proceso real de cómo se tiene un hijo, se dice, viene papá y pone una semillita en mamá, o se puede contar lo de la cigüeña, o para que se duerman bien, viene el coco. En fin, entonces lo que queremos plantear es que primero diga esto, con qué intención creéis que se hace esto. Y bueno, en el caso de sobreprotegerlos, si esto está bien o mal, o si vosotros tuvierais un hijo, ¿lo haríais, no lo haríais? ¿Serían más directos, menos igual de como esta mentirilla? Carlos, una cosa, ¿puedes, si quieres, poner algún ejemplo de lo que queréis decir concretamente para que la gente entienda de esa metáfora que utilizamos? Bueno, para mí es que pensamos que se utilizan las metáforas para no decirle del todo de la realidad al niño, bueno, porque se cree que es más pequeño, como viene la cigüeña, por ejemplo. Utilizaremos este ejemplo. ¿Vosotros le comentaríais al hijo realmente cómo es el proceso sexual para tener un hijo? ¿O le diríais viene la cigüeña?
o para que en un futuro ya lo sepa por su cuenta o se lo explique más adelante? A mí me gustaría comentar una cosa al respecto de esto, y es que también en el lenguaje afectivo con los niños solemos utilizar siempre palabras... La ciudad de Sevilla no suele tener noche. Raúl, tienes el micrófono encendido. Que... Perdona. Ya me ha desconcentrado. Bueno, eso, que solemos utilizar palabras en diminutivo. Escuchamos, por ejemplo, coge la botellita o el primito. Y una compañera, que no sé si está por aquí, Yuki, nos comentó que en China realmente no se suele dar eso, sino que lo que se hace es un proceso de reduplicación. Entonces, por ejemplo, ella que es Yuki, pues la reduplicación a ella cuando se dirigían de pequeña, pues le dirían Yuki-ki. Se reduplicaría la segunda sílaba de su nombre, y es como algo así curioso que mencioné. Ahora tenemos la pregunta esta que ha lanzado Carlos, que alguien si quiere comentarla aquí, porque no vamos a hacer grupo, porque nos queda todavía una parte del debate y no da tiempo meteros en grupos para esta pregunta. Entonces, si alguien quiere comentarlo muy brevemente, su opinión, o escribirla por el chat. Es decir, ¿creéis que el lenguaje afectivo, esto de, por ejemplo, lo que ha dicho, pues la abuela se va al cielo, viene la cigüeña y nos trae un hermano, ¿creéis que eso sobreprotege al niño de la realidad? Vale, Francisco Javier, cuando quieras puedes hablar. Vale, yo creo que como en muchas cosas el término medio está la virtud. Está muy bien hablarle con diminutivos para suavizar algunas cosas, como en casos de la muerte y eso, que si te equivocas ahí pues puede ser un poco difícil para el niño entenderlo o algo. Pero yo siempre intentaría ser, incluso usando metáforas o parábolas o diminutivos, siempre ser lo más claro y conciso, que entienda bien lo que le quiero decir, sin que note que le esté echando la bronca o que le estoy riñendo por algo. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere comentar algo al respecto? Vale, Delia, pues cuando quieras. ¿Se me escucha? Sí. A ver, yo sé que en el caso de la educación infantil hay bastantes libros para que los niños se adapten a los niños y las niñas se adapten a este tipo de situaciones usando un lenguaje como próximo a su registro y a su edad, sin tener que usar un lenguaje, digamos, sobreprotector afectivo, en el caso de poner metáfora porque va a tener un hermano o cualquier cosa. Incluso con la muerte también hay varios cuentos y eso. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Aparte, bueno, vemos que por aquí Jesús dice que depende de la edad, Eva dice que crees que mientras más claridad haya con los niños, pues más capacidad para asimilar las cosas. Rafael Porlán dice que el problema muchas veces es moral. Lo que dice Pilar, yo voy un poco también por la idea que comenta Pilar. Creo que muchas veces como que infravaloramos la capacidad que tienen los niños de entender las cosas, y bueno, intentamos siempre ir un poco por las ramas en lugar de ser directos. Me da un poco de pena no poder centrarnos en esta pregunta y dividiros en grupos, porque creo que sería bastante interesante, pero nos queda ahora una parte también gruesa del debate, que es la parte del léxico bélico y de la argumentación emocional, y vamos a continuar si nos permitís, ¿vale? Si alguien quiere informarse un poco sobre este tema, pues que hable con nosotros o que investigue por su cuenta. A ver, bueno, vamos a entrar ya en el léxico bélico. A ver, ¿cuántas veces escuchamos, sobre todo con el cáncer, ¿no? la enfermedad por excelencia en la que se suelen escuchar este tipo de expresiones? Expresiones como eres un luchador, una luchadora, eres un guerrero, una guerrera, no te rindas. ¿Creéis que este tipo de expresiones son beneficiosas? Es decir, que lo que hacen es favorecer la motivación, y eso, pues, evidentemente, influye en el ánimo del paciente y, por ende, favorece el proceso de curación. ¿Estáis de acuerdo? ¿Creéis que es beneficioso el uso de esta terminología, o hay alguien que piensa que no?
comentar por aquí por el chat, si alguien quiere levantar la mano y hacer un comentario breve que lo haga. Vale, Raúl, cuando quieras. A ver, primero, lo siento por lo de antes, ¿vale? Y lo segundo, sobre esto, a ver, yo siempre pienso que la esperanza es lo último que se pierde, ¿vale? Yo pienso que la determinación es muy importante y muchas veces nos sumimos en depresiones porque vemos que no podemos con algo. Entonces, yo creo que expresiones como estas, como no te rindas, luchas por tus sueños y cosas así, yo creo que dan, dan ánimos, ¿no? Dan motivos para seguir, ¿no? Además, no sé, yo pienso eso, que a una persona le puede hacer muy bien el darle ánimos, el que no se rinda, ¿no? Porque, por ejemplo, siempre se dice que en un partido de fútbol el público, los fans son el jugador número 12, ¿no? Porque están fuera dando ánimos, dando fuerza, ¿no? Entonces, no sé. Yo creo, desde mi punto de vista, yo creo que es beneficioso y es bueno dar ánimo a una persona. Vale, muchas gracias, Raúl. A ver, voy a comentar yo aquí una cosa, ¿vale? Porque es que ya digo que vamos fatal de tiempo y esto da para muchísimo. A ver, cuando se utiliza el léxico bélico, en las guerras siempre hay un bando que es el de vencedores y el bando de vencidos. ¿Qué ocurre? Cuando estamos ante una enfermedad, indirectamente ya estás poniendo el bando de los vencedores, que son los que se curan, y el bando de los vencidos. Quiere decir, tú has perdido esa guerra porque tú has querido. Ahí entra un poco lo que dice Pilar. Realmente con este léxico se le está dando una responsabilidad al paciente que no merece. Y yo leí una vez en Twitter, no sé si alguien la conoce, Olaz Vázquez, que fue una chica que la diagnosticaron de cáncer de estómago, creo, no estoy seguro, durante la pandemia y tuvo mucho retraso a la hora del diagnóstico y tal. Y comentaba que sentía mucha responsabilidad cuando a lo mejor le decían no te rindas, tienes que seguir luchando. Y ella decía, es que yo ahora mismo estoy cansada, es decir, no me puedo permitir el lujo, según lo que me dicen, yo no me puedo permitir el lujo de estar cansado, de decir, hoy no me voy a levantar de la cama. Entonces al final se les da una responsabilidad que realmente ellos no tienen. Sí que al principio, pues bueno, puede tener ese poder motivador y al principio de la enfermedad, pues sí que puede tener cierto efecto positivo. Pero después, al final lo que hace es cargar al paciente con una responsabilidad que realmente, por desgracia, no tiene. Es decir, tú, si tienes una enfermedad y la enfermedad sigue su curso y vas a morir de ella, tú no puedes hacer nada. Por mucho que tú digas que eres un guerrero y que vas a... Entonces, bueno, es un poco lo que quería comentar. Y bueno, supongo que también ahora con el tema de la pandemia, este léxico bélico también se ha utilizado bastante, ¿no? ¿Quién no ha escuchado estamos en una guerra? O esta guerra la ganamos unidos. Yo creo que ha sido una frases que se han escuchado bastante durante la pandemia. Aquí tenemos algunas de las palabras y expresiones que se han utilizado en la pandemia. ¿Con qué se identifica el enemigo? Es decir, el enemigo en la guerra, ¿quién era en esta pandemia? Bueno, si no contestáis, pues lo voy diciendo yo. El enemigo, pues, evidentemente, era el COVID. La lucha por la supervivencia. Yo creo que sí, yo creo que quizás sí que pueden responder, ¿no, chicos? Podéis animar a poner el micro para que no solo esté Rafa, el pobre, haciendo su monólogo. No sé si incluso los expertos, Cristina, Rafa, Pilar, queréis comentar algo y responder también.
Si alguien quiere comentar, si alguien se atreve a hacer, bueno, realmente esto es una tontería que es muy fácil, de identificar cada una de estos conceptos con lo que a lo que hace referencia en el tema de la pandemia, pues que lo diga, que lo haga, que se ponga el micrófono. Y así no hablo yo, si no, pues lo digo yo. Venga, Rafael, pues cuando quieras. No, yo lo que quería... Hay un comentario interesante de María del Mar Bonilla que dice, pero concienciar a toda una sociedad que piensa así es muy complicado. Yo creo que hay un asunto aquí detrás del léxico bélico y de algunas de las metáforas que también hemos estado comentando antes en el grupo que no hemos entrado en los grupitos, y es la carga ideológica del lenguaje, ¿no? El lenguaje es ideología, no siempre, pero en muchas ocasiones. Y el problema es que normaliza, o sea, nos hace creer que unas determinadas opciones vitales son las normales y otras son las no normales, las excéntricas, ¿no? Entonces, contra eso sí tenemos que tener un espíritu crítico. Esto no quiere decir que estemos todo el día corrigiéndole a los demás ni haciéndole analizar el lenguaje, pero por lo menos respecto a nosotros mismos y si nos dedicamos a la docencia respecto a nuestros alumnos, ¿no? Y en general, en determinados momentos, es bueno que haya personas que hagamos reflexionar sobre la carga ideológica que tiene el lenguaje, ¿no? Hay dos ejemplos muy importantes, que es el lenguaje como ideología machista y el lenguaje como ideología bélica, ¿no? Y bueno, no sé en qué medida nosotros podamos cambiar a toda la sociedad, pero el espíritu crítico consiste en eso, no tanto en que pensemos que mañana vamos a cambiar a todo el mundo, pero sí en mantener una especie de conciencia crítica, de Pepito Grillo, valga la metáfora, de que, oye, de que las cosas que parecen que es lo normal, que los niños vienen de París, la cigüeña, el no sé qué, el coco, no toques eso que es caca, bueno, pues toda esa serie de costumbres populares, que igual que antes saltábamos los dichos populares, también ahora podemos decir que hay muchas cosas en las costumbres populares que van transmitiendo, que son transmisores de ideología. Y entonces tenemos que ser conscientes de eso, que somos como padres, como docentes, como transmisores de ideología y que en la medida que seamos críticos, pues podemos evitar y diversificar más la sociedad y las culturas que hay dentro de la sociedad y admitir la diversidad en definitiva. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Bueno, al respecto de lo que estamos aquí comentando, pues realmente yo creo que todo el mundo atribuimos estas palabras a conceptos concretos. El enemigo, pues como han dicho por aquí, el virus. Lucha por la supervivencia, pues la lucha por salir, por vivir, por conseguir salir de la enfermedad. Alistarse se utilizó mucho cuando llegaron los médicos y enfermeros voluntarios. Armas, pues todo el material sanitario, todo lo que se requiere para bueno, material sanitario, básicamente. Salir victorioso, ganar esta guerra, es decir, superar la pandemia, estrategias de guerra, pues bueno, por todas las medidas que se fueron tomando, trincheras, los hospitales y soldados. Y con la palabra soldado hay algo especial porque realmente llegó un momento en el que soldado era todo el mundo, porque todo el mundo tenía una acción. Evidentemente, los que más se le atribuía esta palabra soldado, pues era el personal sanitario, que también se le atribuía la palabra héroe. Pero llegó un momento en el que la población, como también tenía que realizar unas acciones individuales, como quedarse en casa, evitar salir, hacer vía social, pues también llegaron un momento en el que se consideraron también soldados. Pero el personal sanitario realmente eran soldados. Ellos, la mayoría, rechazaban esta categorización. Es decir, ellos no querían que se les llamara soldado ni héroe. ¿Por qué? Porque con la palabra soldado realmente solamente estamos teniendo en cuenta las tres últimas viñetas que aparecen en esta imagen. En la enfermera o la médica poniéndose lo que es la mascarilla, corriendo y luchando ahí como con esa especie de virus gigante. Pero las otras viñetas anteriores en las que se ve pues el cansancio, el agotamiento, la desmotivación tal vez, ahí no se tienen en cuenta al utilizar la palabra soldado. Entonces, bueno, para que veáis un poco esa dualidad que tiene esta palabra.
al principio de la pandemia, es verdad que, como comenté antes, con las enfermedades, al principio de la pandemia sí que el mensaje este de que esta guerra la ganamos, que tal, podía conllevar un mensaje motivador. Es decir, es verdad que iba un poco unido a ese mensaje motivador y apelaba un poco a las acciones individuales de cada uno de los ciudadanos. Pero tened en cuenta que la mayoría de las metáforas que se han hecho relacionadas con la guerra estaban amparadas bajo el contexto de que se ganase. Es decir, siempre se tenía en cuenta, todas eran relacionadas con ganar la guerra, pero en ninguna se contemplaba que se perdiera. Entonces, bueno, al principio, como ya digo, pues sí que es verdad que puede ser que el mensaje tuviese cierta motivación, pero después se convirtió también en un mensaje un poco peligroso. Aquí vemos esto es un fragmento de un periódico del País, en el que se dice: hemos tenido un niño de 4 años que no podía dormir porque se imagina a los coronavirus como bichos gigantes que están en la calle en plena guerra con la policía. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que al utilizar tanto este léxico bélico, esta terminología, ya creas un problema, y sobre todo, por ejemplo, un niño se imaginaba que había una guerra real, es decir, que había un bicho gigante que estaba matando gente y que había que combatir contra él, cuando realmente no era así. Y ahora sí que os planteo yo una cosa. ¿Creéis que realmente con el tema del COVID, esta metáfora bélica ha adquirido en cierta forma se ha convertido en literal? Es decir, ¿realmente sí que ha sido una guerra y ha dejado de ser metáfora? Si alguien quiere comentar por el chat, intentad comentar por el chat, porque nos queda una última parte que ya es la última. Si alguien quiere comentar esto, ¿creéis que realmente se ha dejado de ser metáfora para ser realidad? Todo el tema este de la guerra. Bueno, si nadie comenta nada, o si hay alguien que está escribiendo. Venga, sí, yo comento algo, Rafa. Mira, vale. Yo creo que no es una guerra. Claro que no es una guerra. Una guerra es otra cosa y no la hemos vivido. Una guerra es una contienda en la que participan personas, mueren personas como resultado de los bombardeos, de las acciones bélicas. Esto es, metafóricamente sí que es una lucha contra algo, contra un bicho grande, como decía ese niño, ¿no? Aunque no lo veamos, pero es un bicho grande porque está absorbiendo o está acaparando a todo el planeta. Así que yo, en relación con las reflexiones que tú hacías, me parece que sí, que a lo mejor se ha abusado un poco de la comparación de lo que es encarar lo que es la COVID con una lucha. Se ha abusado un poquito de eso porque se sabe que cuando se utiliza la expresión de ese lenguaje bélico, pues también se está uniendo la población, se está generando un frente común de personas. ¿Ves? Me salen a mí mismo los términos bélicos, ¿no? Se hace un frente común, es más fácil convencer y así pues que las personas adopten las pautas que creen los expertos que son importantes. Pero bueno, en principio, la verdad es que no había reflexionado mucho sobre eso, pero desde luego admito que sí que es un lenguaje, es el lenguaje más utilizado para hablar de las acciones contra la COVID. Muy bien, pues muchas gracias, Víctor, por tu comentario. Y gracias también, María del Mar. Vamos a continuar, ¿vale? Que ya vamos a llegar a la última parte. Tranquilidad. A ver, aquí tengo una reflexión que no la vamos a hacer porque también es amplia y no tenemos tiempo, pero si alguien se lo quiere plantear, el tema de la expresión distancia social o distancia física, que también ha sido algo muy oído durante el tema de la pandemia, ¿vale? Vamos a pausarlo porque ya os digo que esto también es bastante extenso y no nos podemos centrar. Bueno, vamos a pasar a la argumentación emotiva. Os voy a dejar por aquí un enlace que es de una especie de conferencia que dieron hablando sobre este tema del léxico bélico y tal. Está bastante bien, de hecho, es el que yo utilizo para prepararme el debate. Me lo pasó Juan Pablo, y si tenéis oportunidad, es largo, es decir, dura 2 horas y algo, pero la verdad que merece la pena, ¿eh? Si alguien tiene tiempo y se lo quiere ver,
pues se lo recomiendo. Pasamos ahora a la argumentación emotiva, ¿vale? La argumentación emotiva es ese tipo de argumentación en la que de forma directa o indirecta aludimos a las emociones, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que muchas veces esta argumentación va acompañada de mensajes vacíos, ¿vale? Y además eso se utiliza en diferentes ámbitos, por ejemplo, el marketing, la política, la publicidad. Realmente, en muchas ocasiones, lo que son los mensajes políticos están cargados de argumentación emotiva, pero son mensajes vacíos. Es decir, aluden a emociones como puede ser el miedo, el odio, la esperanza, pero realmente no están diciendo nada. Entonces, y muchos de los lemas de campaña pues están basados en eso, en la argumentación emotiva. Quien ha escuchado, bueno, cuando la campaña de Madrid, pues el famoso comunismo libertad, que es un ejemplo de argumentación emotiva. Esto además va un poco relacionado con lo que estamos haciendo ahora con Sole. Nos queda 10 minutos solamente, voy a ir lo más rápido posible. Que como ya os digo, esto está relacionado con lo que estamos hablando con Sole del tema de los partidos políticos y tal, y ahora vamos a hacer una actividad que también va un poco en concordancia con eso. ¿Por qué se hace? Es decir, esto no se hace de manera, en política y en marketing y tal, no se utiliza esto de forma, porque sí, ¿no? Tiene una explicación. ¿Y cuál es la explicación? A ver, en el cerebro tenemos dos estructuras que son la amígdala y el hipocampo. La amígdala es la parte que está, que está destinada a donde es la zona en la que aparecen los recuerdos perdón, que me he equivocado. No, la amígdala es la zona en la que aparecen las emociones y el hipocampo es la zona en la que se crean, por así decirlo, los recuerdos. Y son dos estructuras que están unidas. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando en un mensaje te están aludiendo a tus emociones, eso queda recogido por la amígdala. Y el hipocampo, como está unido a esa estructura, crea ese recuerdo. Entonces, aunque te hayan dicho un mensaje vacío, tú probablemente mantengas el recuerdo de eso antes que de un mensaje en el que te estén diciendo muchísimas cosas, pero no se haga ninguna alusión directa o indirecta a las emociones, ¿vale? Entonces, como veis, este tipo de argumentación sí que tiene una explicación científica además, y bueno, y es totalmente lícito realmente, porque al final, pues lo que en política, en publicidad, lo que se pretende es que a ti te cale un mensaje. ¿Y cómo se hace? Pues bueno, pues que a ti creándote ese recuerdo. Esta pregunta no la vamos a hacer porque no nos da tiempo. Vamos a hacer esta. En 8 minutos vais a crear un discurso político usando esta argumentación emotiva, pero expresando un mensaje vacío, ¿vale? Y no puede sobrepasar de 1 minuto. Como no lo vamos a poder poner en común, escribirlo y yo se lo paso a Sole o a Juan Pablo y os lo enviamos a todos para que veáis los discursos que se han creado, ¿vale? Así que si Sole puede crear los grupos. Voy. Y pasárselo a Juan Pablo también, que seguro que le encantará verlo, ¿eh? A ver, grupos de trabajo. Sí, Rocío, podéis utilizar la política de vuestro Instagram. Lo que pasa es que no sé si en los grupos, como son aleatorios, no sé si vais a caer con la gente con la que estabais, pero como queráis. Vale, venga, lanzo grupo, ¿vale? Lanzo 5 grupos. Ahí está. Bueno, Rafa, no sé si es algo muy ambicioso que hagan en poquito tiempo, porque ya sabes, nos quedan 7 minutos, un poquito de tiempo. Y bueno, seguro que algo, ahora mismo tienen estos frescos, ¿no? De haber hecho los discursos políticos de Instagram. Tal vez sí. Sí, ya es un poco ambicioso, pero bueno, a ver qué es lo que sale, si no por lo que de tiempo. Yo confío, siempre hay mucha imaginación en esto. Vale, no sé si mientras tanto alguno de los expertos quiere comentar algo referente a alguno de los temas que ha tratado Rafa muy rápidamente, que el pobre va corriendo, pero Rafa, está muy bien seleccionadas las preguntas, ¿eh? Dentro de que sé que habéis dejado mucho fuera porque no da tiempo, creo que la habéis seleccionado muy bien.
Ya es que perdonad por la rapidez y por todo, es el tema del léxico bélico, a mí me encanta, porque yo también, yo pertenezco al ámbito sanitario y es algo que la verdad que me interesa bastante, pero es tan extenso que no podemos, hubiese sido para dedicarle un debate entero, pero bueno. Realmente cada uno de los puntos que estáis tratando en este debate creo que merecen su propio debate en realidad. Sí, Ya. Y totalmente. nosotros habíamos hecho como miscelánea y resulta que no, que cada uno realmente tiene para... Pero bueno. No, pero está todo vinculado en realidad con la objetividad y subjetividad, ¿no? Y con la función expresiva del lenguaje. Sí. Es perfectamente procedente mezclar en un debate, pero es verdad que cada una de las cuestiones son mucho más profundas. Me voy yo a un grupo a ver qué es lo que van haciendo y ahora pues hay 10, pues cierra, ya quitas tú los grupos, ¿vale, Sole? Sí, vale, quedan 6 minutillos, vale. Vale, mientras tanto, no sé si Cristina, Rafa, Rocío, ¿queréis comentar alguna cosa? Pilar, referente a todos los temas que ha tratado Rafa, ¿alguna cosilla que se haya quedado en el tintero? Sí, Rafa. Bueno, aquí también salen cosas muy interesantes, ¿no? Yo creo que normalmente los mensajes nunca o casi nunca son vacíos, lo que pueden ser mensajes falsos. Y en los discursos políticos es raro que el mensaje sea, que la argumentación emotiva vaya vinculada a mensajes vacíos. El mismo que decía antes de comunismo o libertad no es un mensaje vacío, es un mensaje con contenido, pero con un contenido manipulado, ¿no? Entonces, yo creo que con lo que hay que vincular este reto que nos plantean los compañeros es con el tema de la manipulación. Y no solo ocurre en el discurso político, ocurre en la comunicación diaria entre las personas, ¿no? Hay muchas personas que manipulan al interlocutor. Pues, por ejemplo, es muy típico entre mujeres, ¿no? Ay, qué guapa estás, que no sé cuánto, y cuando ha acabado, pues por detrás, y pues hay que ver, y se le repite, ¿no? O sea, que hay toda una estrategia de uso del lenguaje emotivo y también el lenguaje que apunta a tu ego, ¿no? En el que se te dicen cosas bonitas y se te tal, que fundamentalmente lo que busca es que la otra persona esté agradecida a ti o se centre en ti, ¿no? Es un tipo de lenguaje que yo considero que es manipulativo, bien en el sentido de manipular el ego o manipular sensaciones de los de Madrid somos diferentes, los andaluces no sé qué. Creo, vamos, lo que quería simplemente resaltar es que para mí la palabra clave es la manipulación a través del lenguaje, ¿no? Gracias, Rafa. Cristina, ¿quieres comentar algo? Sí, yo me quedé pensando en el tema de las metáforas y justamente yo creo que está muy vinculado con la manipulación también, ¿no? Este tema que planteaba Rafael, no Rafael Porlán, sino el otro Rafael, que no recuerdo su apellido, justamente el tema de que creo que lo que estamos perdiendo de vista es por qué razón se eligen esas metáforas también, ¿no? Porque si bien en una enfermedad eso ya es algo que está instalado dentro de una cultura, ¿no? El luchar contra una enfermedad y ser fuerte y demostrar valor y todas estas cosas, yo creo que en todo el ámbito, lo que había empezado a hablar, ¿no? Creo que hay una decisión política, ideológica, en cuanto a qué metáforas utilizar para presentar algún tipo de situación como es una pandemia, como es un confinamiento obligatorio o este tipo de cosas. Lo mismo que el distanciamiento social o distanciamiento físico. También ese tipo de cosas no son en vano que surgen. O sea, hay alguien atrás de todas estas decisiones, que hay una decisión por parte de alguien en la comunicación que está tomando estas decisiones. En cuanto a la manipulación que hacía referencia ahora sí, Rafael Porlán, respecto de cuánto uno manipula, creo que uno manipula, todos manipulamos en todo momento, consciente o inconscientemente. A veces sí es alevoso el tema de decirle a una, en este caso el ejemplo con la mujer, decir
qué guapa estás o qué bien que estás, se te ve bien, y después en realidad no es lo que estamos pensando. Ese es un discurso mentiroso más que manipulativo, pero lo que las empresas utilizan también, los bancos, entidades financieras y todo eso, ese es un discurso manipulativo altamente peligroso, me parece, ¿no? Engañoso. Y ahí yo creo que es donde hay que apuntar. Y ahí es donde hay que, en la educación, formar lectores e interpretadores críticos de los discursos. Eso hay que abrir ojos como docentes, ¿no? Claro, si justo aquí es donde entra lo que es la falacia, ¿no? Lo que se llama falacia en el ámbito de la argumentación, sí. en la de ese discurso. Sí, conceptos falaces, mentirosos, Claro. adrede, ¿no? Sí, es interesante, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con Rafa lo que ha dicho, ¿no? En la mayoría de mensajes con los que nos bombardean, ¿no? En el discurso público están orientados argumentativamente hacia una conclusión o hacia otra, pretenden que tú llegues a esa conclusión. Pero creo que también Rafa, el grupo que ha preparado el debate, en muchos casos también se refería a mensajes no vacíos, sino con los que en realidad no está comunicando nada en sí, sino como que simplemente se intenta persuadir, ¿no? O convencer a algo. Por ejemplo, pensar en cuando se dice Hacienda, Hacienda somos todos. A ver, vacío no está, pero ciertamente nos dice poco como mensaje completo, ¿no? Se pretende que lleguemos a una conclusión, se pretende, bueno, actividades de imagen, podemos vincularlo más con eso, ¿no? Diría. Pero bueno. Bueno, no sé si queréis añadir alguna cosilla más en el grupo de moderadores. Ya voy a quitar los grupos porque son 10 y ya habría que ir para la encuesta. No, solamente comentar que estuvo muy interesante, y agradezco a Juan Pablo también la invitación y muy bueno tu muchísimas gracias a ti, Cristina, y a vosotros, a Rafa también. Claro, que además ahora yo siempre animo a los alumnos, que los animamos mucho, Juan Pablo y yo, que vean estos vídeos porque les aportan mucho también. Sí. Bueno, pues voy a ir quitando los grupos. Ya me dijo Rafa que hay 10 y los quitará. Bueno. Vale, pues ya hemos vuelto ya, Rafa, he quitado los grupos, ¿vale? No sé si queréis decir algunas últimas palabras para cerrar el debate y ya en un minutillo tenemos que ponernos con la encuesta, ¿vale? Carlos, sí, veo que tienes la mano levantada, Di. Y Rafa. Yo era para decir algo del debate de la pregunta de antes que estabas comentando, que era exactamente lo que estabas explicando, lo que buscábamos. O sea, lo de que realmente solo trata de convencer y que no informa de nada en concreto. Claro, pero justo aquí, Carlos, claro, aquí habría que vincularlo con lo que hemos visto de pragmática, ¿no? Estaría vinculado con el plano argumentativo y no con el plano informativo como tal. Claro, justo de esto hemos hablado estos días, sí. Vale, pues si queréis cerrar el debate, chicos. Sí, porfa, copiad los discursos que hayáis escrito cada grupo, aunque sea cortito. Si habéis escrito una palabra, pues una palabra. Bueno, visto es que he escrito aquí. Bueno, pues nada, nos hemos dejado muchas preguntas en el tintero. Joder. Bueno, tenemos lo de la elección del nombre, no nos da tiempo, es un tema también bastante interesante y bueno, si queréis reflexionar sobre aquí hemos puesto el significado de los nombres del grupo y también de los profesores y de la niña de Juan Pablo que nos pidió que pusiéramos también el significado de su nombre y bueno, aquí van todos y reflexionar un poco sobre si es importante el nombre, la elección del nombre, porque hay culturas como la cultura china en la que la elección del nombre es algo bastante importante. Y nada, como ya os digo, nos hemos dejado muchas preguntas en el tintero. Aquí tenemos una que también es muy interesante. Sí, muchas gracias. Ya sabemos que es el último día, pero bueno, y verano. Que bueno, yo os quería felicitar también, chicos, están muy bien seleccionadas las preguntas. Da mucha pena no haber podido terminarlo entero porque sé de buena tinta que teníais mucho que decir más, ¿no? Luego, igualmente, os felicito porque habéis seleccionado, creo que algunas de las más interesantes. Y bueno, dicho esto, si os parece, no sé si Rafa, Rafa Porlán, digo, si quieres comentar algo respecto a la encuesta que hay que pasar a los alumnos de parte de Juan Pablo. Bueno, simplemente pediros, por favor, que la contestéis. Ya sé que
no es lo más agradable del mundo contestar encuestas, pero estamos tratando desde el programa de formación e innovación docente conocer vuestra opinión sobre las experiencias de innovación que estáis viviendo. Juan Pablo, Soledad, pero hay otros compañeros, bastantes compañeros ahora mismo en la universidad, aunque seguimos siendo una minoría, que estamos tratando de mejorar y cambiar las clases. Y vuestra opinión es importantísima para saber dónde erramos, qué nos proponéis, cómo es vuestra visión. Entonces, aunque suponga un poquito de esfuerzo, son unos 10 minutos, os pediríamos que contestarais a esa encuesta que tenéis ahí el enlace para que podamos mejorar el programa y el tipo de innovaciones que estamos haciendo. Necesitan, Soledad, necesitan Sí, 4 datos. Lo sé, Rafa, no te preocupes, te lo pongo ahora mismo por aquí. De hecho, ahora mismo veis que el último enlace que yo he puesto es el enlace a la encuesta que tenéis que rellenar, ¿vale? De Juan Pablo, por favor, la rellenáis. Os voy a poner los últimos dígitos de DNI porque os lo van a pedir. A ver, por aquí. Cuando en una de las preguntas veréis que se os pregunta por el DNI y estos son los 4 dígitos que tenéis que poner, ¿vale? Y os recuerdo que un poquito más arriba tenéis también el mensaje con la encuesta final del debate de Rafa Fernández. Así que, por favor, también rellenarla ambas, ¿vale? En estos últimos minutos de clase. Yo voy a estar por aquí en todo momento por si alguien tiene dudas. Vale, y bueno, Soledad, tienes que saber también si el CIMA era de asignatura completa o menos o normal. Sí, no, como ellos saben, era asignatura completa. Rafa, Juan Pablo trabaja completamente con esa metodología en la asignatura completa. Vale. Sí, y la parte que he impartido yo también ha sido con la aplicación de ese pequeño CIMA, así que toda la asignatura. Raúl pregunta, ¿pero en cifras cuenta la letra? Perdona, Sole. Rafa, un momento. Perdona. Sí. Raúl, ¿qué es lo que quieres decir? No se entiende. O sea, tienes que poner en donde pone últimas 3 cifras y la letra del DNI, lo que pone ahí 841Q. Yo tampoco entiendo la pregunta, Raúl. No sé si se refiere al otro cuestionario de Rafa, del debate. Vale, María del Mar, dime. Sí, que solamente tenemos que hacer este cuestionario, Sole. A ver, tenéis que hacer ese cuestionario, ¿vale? Porque forma parte del programa de innovación. Pero, por supuesto, os pedimos también, es justo lo que quería decir en los últimos minutos, cuando terminarais esta encuesta, que, por favor, la encuesta de participación del profesorado también os animamos encarecidamente a que la rellenéis, tanto la de Juan Pablo como la mía, ¿vale? Es importante para nosotros que lo hagáis, ¿vale? Están aquí colgados todos los enlaces, ¿no? El enlace de la encuesta de satisfacción del profesorado, no, tenéis que meterlo en vuestro Sevius para hacerlo. No, me refiero a la de Rafa, por ejemplo, que es que yo no la he podido contestar. Sí, si subes un poquito, está aquí, lo veo. Está la de Rafa y está la y el enlace que he puesto yo es la que os animamos a responder también para Juan Pablo, ¿no? Por ese programa de innovación que estupendo. La metodología que él sigue. Estupendo, gracias, Sole. Nada. Vale, yo sigo aquí, por si alguien más tiene dudas, pero bueno, si todo el mundo tiene más o menos claro lo que tiene que hacer, me despido ya en primer lugar de los invitados. Muchas gracias por venir a todos los que habéis participado en la sala principal. Os animo a todos a que veáis el vídeo. Esta clase está grabada, como siempre, en los debates. Os va a enriquecer muchísimo las opiniones que se han dado y que nos han dado los expertos. Y bueno, en realidad ya toca despedirse. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer. También sé que hablo por Juan Pablo. Hemos disfrutado los dos mucho con la asignatura, esperamos que hayáis aprendido mucho. Y bueno, pues nos vemos por la facultad y mucho ánimo y mucha suerte con todo. Bueno, si hay alguna duda, alguna pregunta que no estéis sabiendo muy bien cómo gestionar, preguntadlo, ¿vale? Rafa Porlán sigue por aquí y yo también voy a estar aquí hasta el final de la clase. Yo me quedo hasta. Sí.